Según según la Biblia, ¿cuáles son las personas que va a levantar Dios? Aquellas que vivieron toda su vida en la iglesia, aquellas personas que siempre cargaron Biblia, aquellas personas que hablaban de Dios, aquellas personas que predicaban. ¿A quién va a levantar Dios? Según lo que yo he estudiado y yo sé de la Biblia, Dios no va a levantar a aquellas personas que cargaron Biblia, que se la pasaban en la iglesia. La Biblia dice que Dios va a levantar únicamente a las personas, y las únicas personas que van a ir al cielo son aquellas que dedicaron 100% su vida a Dios, que vivieron 100% su vida para Dios, que se separaron 100% del mundo y de los placeres del mundo y de lo que el mundo ofrecía para vivir su vida para Dios. Aquellas personas que desde que le entregaron su vida a Jesús, desde que le entregaron su vida a Dios, se dedicaron 100% a las cosas de Dios. Aquellas personas que estuvieron dispuestas a dejar todo por servir y servir a Dios. La Biblia dice que todo el que quiera seguir a Dios, niéguese a sí mismo. Entonces, hay mucha creencia que por el simple hecho de que nos llamamos cristianos y cargamos una Biblia nos vamos a ir al cielo, lo cual la Biblia no dice eso, sino la Biblia dice que va a levantar aquel día aquellos que le entregaron su vida a Dios. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después aquellos que habramos quedado. Pero no se refiere en general, sino se refiere a los que murieron en Cristo y después los que quedamos, a los que quedamos y nos quedamos aquí sirviendo a Dios. Dios nos va a levantar juntamente con los que murieron sirviendo a Dios. Pero esa creencia de que porque yo cargo una Biblia, que porque yo hablo de Dios me voy al cielo, y el que no va a la iglesia, el que no carga una Biblia, el que no usa traje se va a quedar, es una mentira. Si yo tengo que dedicar mi vida 100% a Dios, yo tengo que estar dispuesto a dejar todo por seguir y servir a Dios. Para el día que yo fallezca, el día que yo muera, Dios me pueda levantar. Porque si yo muero, yo fallezco haciendo lo que a Dios no le agradaba. Si yo muero por andar consumiendo drogas, si yo muero por andar consumiendo alcohol, si yo muero por andar consumiendo alcohol y tengo un accidente y me mato, Dios, el día que Él venga, no me va a levantar. ¿Por qué? Porque yo no perdí mi vida sirviendo a Dios, yo perdí mi vida sirviendo a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo. Entonces, para que Dios me pueda levantar y estar seguro que yo voy al cielo, tengo que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Dios. Perdiendo aún mi propia vida, de gozar, de vivir mi vida y entregársela a Dios. Dios dice que o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitará de su boca. O vas a servir 100% a Dios, vas a dedicar tu vida 100% a Dios, o se la vas a dedicar al mundo. No podemos tener un pie dentro de la iglesia y uno en el mundo. O vamos a seguir a Jesús, o vamos a seguir la corriente de este mundo y los placeres de este mundo. O nos gusta lo de Dios, o nos gusta lo del mundo. Pero no podemos estar con lo de Dios y con el mundo. Tenemos que decidirnos a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Porque Dios no quiere nada. Dios no quiere nada a la mitad. Dios quiere todo o nada. O Dios tiene todo nuestro tiempo y toda nuestra atención, o nada. Dios no quiere la mitad, Dios quiere todo. Entonces, ¿quién va al cielo? ¿A quién va a levantar Dios el día que Él aparezca? ¿A los que vamos a la iglesia y cargamos una Biblia? ¿A los que estuvimos dispuestos a dejar todo y a perder todo por Dios y morimos en Cristo? ¿O morimos sirviéndole a Dios, estuvimos dispuestos a dejar todo por Dios? Entonces es una falsa creencia que nomás porque yo cargo una Biblia y voy a la iglesia, el que no va a la iglesia y el que no carga una Biblia se va a quedar. Si yo cargo, el hecho que yo cargo una Biblia y yo voy a la iglesia, yo
yo no creo que voy al cielo. Si yo dedico mi vida, la mitad de mi vida a Dios y la mitad de mi vida al mundo, si una parte mía está en la iglesia, pero la otra parte está ahora en el mundo, me gusta lo de la iglesia, pero me gusta lo del mundo. Entonces no estoy sirviendo a Dios ni estoy sirviendo al mundo. No estoy sacrificando mi vida para Dios. Entonces, o sacrifico mi vida para Dios o la sacrifico para el mundo. Pero si yo decido sacrificar mi vida para el mundo, no espero que el día que yo me muera y Dios aparezca me vaya a levantar. Entonces, para que Dios me pueda levantar, yo tengo que haber morido o tengo que haber muerto sirviendo a Dios y amando las cosas de Dios. No se puede amar a Dios y al mundo. O amas a Dios o amas al mundo. O amas las cosas de Dios o amas las cosas del mundo. Porque o eres frío o eres caliente, porque tibio Dios nos vomitará de su boca. Entonces, no podemos criticar a las personas que no van a la iglesia y porque no cargan una Biblia, decir que se van a quedar, nomás porque no cargan Biblia y no van a la iglesia. Y si nosotros cargamos Biblia y vamos a la iglesia, pero un pie la tenemos en la iglesia y otro pie lo tenemos en el mundo, igual que el que no va, que no carga Biblia, nos vamos a quedar. Entonces, o estamos con los dos pies en la iglesia, o estamos con los dos pies en el mundo. O participamos del mundo o participamos de lo de Dios, pero no podemos participar de lo de Dios y estar participando de lo que hace y practica el mundo, porque nos vamos a quedar igual de la misma manera que el que no va y no carga Biblia. Entonces, la Biblia no dice que nomás porque yo cargo una Biblia y hable de Dios me voy al cielo, sino la Biblia dice que todo aquel que se separa para Dios, ese alcanzará la vida eterna. Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin. No dice el que empezó, o no dice el que nomás va poquito, o no dice que nomás el que carga Biblia y habla de Dios se va al cielo. No, dice que el que persevera hasta el fin. El que se separó para Dios hasta el fin. El que no se contaminó con las cosas del mundo, el que no vivió para el mundo, el que vivió para Dios. Ese es el que va a levantar Dios. Aquellos que pierden la vida, haciendo lo que a Dios no le agrada, aquellos que pierden la vida por meterse con personas equivocadas, aquellos que pierden la vida en alcoholismo, en drogadicción, Dios no los va a levantar porque perdieron su vida viviendo su vida, no la perdieron viviendo para Dios. Entonces, ¿qué recompensa vamos a tener si perdimos nuestra vida, si perdimos nuestra vida gozando nuestra vida? En cambio, si la perdemos sirviendo a Dios y separándonos para Dios y haciendo lo que a Dios le agrada, ese día Dios nos va a levantar y nos va a llevar al cielo. No tenemos ninguna garantía de ir al cielo nomás porque cargo una Biblia y voy a la iglesia cada 8 días y hablo de Dios allá cada vez sí que me acuerdo. Quiere decir que voy al cielo. Voy al cielo, pero solamente Dios me va a levantar, solamente si hago su voluntad y muero haciendo su voluntad. Solamente así voy al cielo. Entonces quitémonos esa idea errónea de decir que porque cargo Biblia y voy a la iglesia, me voy al cielo. Y el que no carga Biblia y el que no va a la iglesia no va al cielo. Cuando es lo mismo, si a mí me gusta la iglesia, pero me gusta lo del mundo, participo de la iglesia y de las cosas de Dios, pero participo también, me gusta participar y me agrada lo del mundo. Entonces el día que yo muera, no tengo ninguna esperanza de que Dios me va a llevar para el cielo. ¿Por qué? Porque o es todo para Dios o es todo para el mundo. ¿Vivimos para Dios o vivimos para el mundo? La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Entonces, la Biblia también dice que todo aquel que quiera seguir a Jesús, niéguese a sí mismo. Entonces, tenemos que estar dispuestos
a perderlo todo por seguir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. Porque si no queremos dejar nada, ni perder nada, por causa del Señor, por causa de Jesús, entonces no esperemos que Él nos va a llevar al cielo nomás porque cargamos Biblia. ¿Con Dios es todo o es nada? Con Dios es todo o es nada. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Servimos a Dios o servimos al diablo. Pero no esperemos ni estemos con la falsa creencia que porque cargamos Biblia nos vamos a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo cuando estemos dispuestos a vivir y a estar separados del mundo y a estar dispuestos a dejar todo por seguir a Dios. Es una única manera de llegar al cielo, estar dispuestos a perderlo todo por Dios.